Estás viendo Medicina Inocua. Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan. Estamos en su programa Medicina Inocua. Medicina Inocua es un programa que trata de llevar información y orientación acerca del uso de las medicinas complementarias y alternativas, que afortunadamente han ganado mucho espacio en nuestra sociedad. Cada vez son más frecuentadas, cada vez son más los médicos que las practican y por ende cada vez son mayores los beneficios, mayores las oportunidades, mayores las formas terapéuticas que puede utilizar nuestra población, y esto por supuesto que tiene sus ventajas. El programa está auspiciado por la Universidad Autónoma de Durango, el Colegio Nacional de Investigadores en Medicinas Complementarias, el Colegio de Médicos Cirujanos y Homeópatas de Durango y el Laboratorio Homeopático y de Investigación SADCB. En este conjunto de programas de medicina inocua hemos abordado algunos temas de las medicinas complementarias, de las medicinas alternativas que se utilizan en nuestra sociedad, la mayoría de ellas con mucho acierto, la mayoría de ellas cuando son utilizadas por un médico con una preparación adecuada, con una preparación académica completa, suelen ser muy efectivas, sobre todo cuando se utilizan en forma conjunta con la medicina convencional o con otras ramas terapéuticas también alternativas. En el día de hoy vamos a platicar de una de estas ramas de la medicina complementaria, de la medicina alternativa, que han causado mucha controversia, que han sido cada vez más utilizada, pero que también ha generado un gran movimiento en cuanto al aspecto de la nutrición en nuestra sociedad. Vamos a platicar en esta mañana acerca de la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular que nació a mediados del siglo XX y que afortunadamente cada vez se tiene más dilucidados sus mecanismos de acción, cada vez tiene más entendidos las aplicaciones que ésta puede tener, y esta mañana hemos querido abordarla debido a que se nos ha solicitado por parte de algunos pacientes y hemos querido aclarar algunas de sus dudas en la medida de nuestras posibilidades. Para esto tenemos como interlocutor al licenciado Héctor Viramontes Flores, quien va a ser portador de algunas de las dudas que nos han hecho llegar y algunos de los cuestionamientos que ustedes posiblemente nos hagan llegar a lo largo del programa. Muy buenos días, licenciado, bienvenido y qué bueno que nos acompañe. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes, queridos amigos televidentes, que cada semana, como siempre, nos siguen en su programa de Medicina Inocua. Es un verdadero placer para nosotros recibirlos cada mañana aquí en nuestra casa, en la Casa TV Lobo, doctor, como siempre, abriéndole las puertas a todos ustedes y, bueno, permitiendo sobre todo la difusión, la orientación de todas aquellas medicinas alternativas que desde luego siempre van a ser beneficiosas para nosotros. Y bueno, después de comentar esto con ustedes, queridos amigos, doctor, el tema de esta mañana creo que es un tema por demás interesante, es un tema en el que yo creo que en muy pocos espacios de difusión se les puede haber dado el tratamiento que esperamos darle en esta mañana, y bueno, estamos hablando del tema de la medicina ortomolecular. Este es un término un tanto desconocido para muchos de nosotros. Yo creo que podríamos haber escuchado anteriormente acerca de novedades médicas, de nuevas técnicas, pero siempre va a haber desde luego términos que pues muchas veces desconocemos, y yo creo que sería conveniente para el público televidente conocer de inicio qué es la medicina ortomolecular, en qué consiste la medicina ortomolecular, doctor. Muy bien, sí, creo yo que es muy adecuado iniciar con una definición de lo que es la medicina ortomolecular. Quiero decirle antes que la medicina ortomolecular nace en manos de un científico muy prominente del siglo XX y que la propuso a mediados de este mismo siglo como una propuesta de recuperar la salud en muchos padecimientos. Bien, la medicina ortomolecular de hecho se le llama ortomolecular porque se refiere a que se prescribe en esta medicina un exceso de moléculas, o sea, un exceso de ciertas sustancias que su autor proponía o justificaba como deficientes en nuestro organismo, es decir, había una insuficiencia. La propuesta de él básicamente era que en esa época la mayoría de la población padecía una gran cantidad de enfermedades por falta de nutrición, por una nutrición inadecuada, por una nutrición mal llevada o mal balanceada, y por ende existía una deficiencia de algunos
de alguno o varios de los elementos nutritivos más esenciales. ¿Cuáles elementos nutritivos más esenciales? Los aminoácidos, las vitaminas, los minerales, y en virtud de esto, él recomendaba el uso de exceso en estas vitaminas, en estos aminoácidos, en estos minerales. Entonces, la medicina ortomolecular propone la administración de cantidades excesivas, o sea, de megacantidades de ciertas sustancias que en muchos de los casos pueden ser causa de muchos padecimientos en nuestro organismo. Doctor, y bueno, pues desde luego todos conocemos que en la historia hay científicos, hay médicos que proponen alternativas nuevas, que innovan, que revolucionan ciertos tipos de conocimientos. Y en este caso usted nos menciona, bueno, cómo nace la medicina ortomolecular. ¿Y con quién nace, doctor? ¿Quién es el principal precursor de este tipo de medicina? Muy bien. Es muy interesante esta pregunta porque creo yo que vamos a hablar de una personalidad muy importante de la ciencia en el siglo XX. Fíjense que Linus Carl Pauling es el creador de la medicina ortomolecular. Quiero decirle que es un norteamericano, fue un norteamericano que vivió en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado. Bueno, nació en 1901 y murió en 1994. Podemos decir que es un científico contemporáneo, un científico de nuestros días, y quiero decirle que fue un científico destacadísimo en muchas áreas de la ciencia, desde esos científicos de los que ya en la actualidad se consiguen muy pocos. Es decir, era tan versátil que abarcó dentro de sus estudios, dentro de sus disciplinas, una gran variedad de disciplinas científicas muy dispares, muy disímbolas, y esto lo hacía una personalidad muy interesante, pero a su vez muy seria y muy respetable. Quiero decirle como dato curioso, como dato tal vez también muy destacable, el hecho de que Linus Pauling ha sido el único ser humano que en forma individual ha conseguido 2 premios Nobel. Ha sido el único ser al que individualmente se le han otorgado 2 premios Nobel. Se le otorgó primero el premio Nobel de Química y posteriormente el premio Nobel de la Paz. Entonces es un individuo, por lo que puede apreciar, pues con una importancia histórica dentro del siglo pasado que francamente ha sido ignorado en muchos de sus hallazgos. Tal vez aunque él se describía como un cristalógrafo, se dedicaba a estudiar los cristales, y esto era su principal actividad durante la primera etapa de su vida. La última etapa de su vida la dedicó sobre todo a actividades, ya decía yo, actividades tan disímbolas como la medicina, y la última de sus etapas en su vida la dedicó a la política. Se dedicó mucho a un activismo político que redituó, por supuesto, que lo hizo sobresalir y que por ello se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Una actividad pacifista que lo hizo muy relevante y que obviamente esto lo hace una personalidad muy destacada. Pero quiero decirle que abarcó áreas desde la física, la química, la inmunología. Se le considera el padre de la inmunología moderna. Es decir, hizo estudios médicos muy importantes, y quiero decirle una cosa: no era médico, era químico. Entonces esto lo hace un personaje controvertido, lo hace un personaje muy interesante, y sus propuestas en las últimas etapas de su vida de la medicina molecular todavía lo hace más controvertido, lo hace polémico, y es por ello que la medicina ortomolecular a lo mejor no ha alcanzado realmente el lugar que le corresponde dentro de las herramientas terapéuticas en la actualidad. Fíjese que ahorita que usted menciona esta situación del doctor Pauling, creo que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de este personaje, precisamente por esa controversia que ha despertado con sus propuestas. Y bueno, aquí hay una situación que yo creo que habría que resaltar. Generalmente nosotros creemos que, hablando de la propuesta de él, que cuando nosotros tenemos muchos nutrientes en el cuerpo, o debemos tener muchos nutrientes en el cuerpo para poder estar sanos. Y por ahí hemos visto que no, una de las propuestas de él es precisamente las dosis excesivas de los nutrientes,
Esto puede de repente parecer un poco, pues, contrario a lo que uno piensa, ¿no? Que entre más nutrientes tenemos, estamos mejor preparados físicamente. Y de acuerdo a la propuesta de él, bueno, pues esto no es así. ¿O qué relación existe entre esa relación que él menciona de las dosis excesivas de los nutrientes, doctor? Muy bien, muy interesante su pregunta y muy bien el planteamiento, porque fíjese que sí. Nosotros, desde un punto de vista, nosotros nos dedicamos a las medicinas complementarias, básicamente la homeopatía. La homeopatía propone administrar pequeñas cantidades, siempre pequeñas cantidades, para evitar el acúmulo y para evitar el daño o la intoxicación que esto pueda generar dentro del organismo. Y parecería que lo que plantea el doctor Pauling a través de la medicina ortomolecular es opuesto, es contrario totalmente a la propuesta de la terapéutica homeopática. Y fíjese que no es así, no es así. Definitivamente yo creo que en base a las propuestas del doctor Pauling ha ganado una gran popularidad el uso de cierto tipo de productos, sobre todo las vitaminas, que son esenciales para nuestro organismo. Quiero aclarar lo que usted preguntó. Efectivamente, fíjese que nuestro organismo en muchos de los casos es incapaz de producir y es incapaz de acumular ciertos elementos nutritivos y por ende es incapaz de tenerlos, incapaz de valerse de ellos en forma eficiente. Entonces, en muchos de los casos, en muchos padecimientos, es eminentemente importante tener exceso de ciertas sustancias o consumirlas en exceso, porque nuestro organismo no las puede retener, no las puede producir y por lo tanto las tiene que asimilar del exterior para valerse de ellas y utilizar ciertas funciones muy vitales para mantenerse vivo. Es el caso muy importante y muy sabido y muy conocido, y esto ganó popularidad en base a las propuestas del doctor Pauling, el uso de la vitamina C, por ejemplo, el uso de los cítricos como antioxidantes y como elementos nutritivos constitutivos del sistema inmunológico del ser humano, es validísimo, y esto se debe a él, precisamente, se debe a que él propuso esto y se ha ido descubriendo efectivamente que este tipo de sustancias como el ácido ascórbico, o sea, la vitamina C, tienen un papel importantísimo en el combate contra los oxidantes, o sea, como antioxidante en el organismo, y un papel importantísimo también en la construcción de ciertas sustancias propias del organismo. Es un elemento básico que se necesita, es indispensable para la fábrica de ciertas hormonas y para la fábrica de ciertas proteínas, por ejemplo, como la colágena y la elastina de nuestro cuerpo, se constituyen básicamente en base a esta vitamina. Entonces, es muy importante que se consuma en forma adecuada o en forma excesiva, como él propone, para que nuestro organismo fabrique estas sustancias tan vitales, tan esenciales para su buen funcionamiento. Entonces, su propuesta es válida en algunos aspectos. Podemos decir que no es válida en otros muchos aspectos, pero en algunos sigue siendo válida, y es válida, y cada vez se le da una mayor certidumbre, un mayor conocimiento, una mayor certeza. Entonces, esta es precisamente la propuesta de la medicina ortomolecular, el administrar grandes sustancias de aquellos elementos, de aquellas moléculas que nuestro organismo no tiene, que no sabe acumular, que no sabe fabricar, y por lo tanto las debe de estar consumiendo en forma constante, continua y muchas veces en exceso para mantenerse saludable, y en muchos de los casos en cierto tipo de padecimientos para curarlos. Es decir, el doctor Pauling propone que muchas sustancias, muchas vitaminas, muchos minerales, muchos aminoácidos, cuando los consumimos en exceso, pueden ser curativos de una gran cantidad de enfermedades, sobre todo aquellas enfermedades tan presentes en nuestra actualidad, tan vigentes en las personas de edad mayor, tan proliferantes en la actualidad, diría yo. Es decir, todas las enfermedades degenerativas. Es decir, se puede utilizar, de hecho se propone que se utilicen todas aquellas enfermedades en las que existe carencia de un elemento esencial. Se le llama elemento esencial a aquel elemento que no puede fabricar el organismo y que obligatoriamente lo tiene que tomar del medio externo, del medio ambiente, y esto es lo que propone la medicina molecular, la sobresaturación de ciertos elementos que el organismo no sabe acumular y no puede fabricar. Yo creo que tendríamos que abordar ahorita el tema de la controversia que se puede suscitar, como usted mencionó en la introducción del programa, cuando él hace su propuesta
y se le considera como una pseudociencia, porque, bueno, pues obviamente como algo nuevo, habrá muchas personas que consideran que no es correcto, que no es aplicable, que tiene más desventajas que ventajas. En fin, yo creo que vamos a ver un poquito esta controversia que el doctor Pauling despertó con estas propuestas, pero que desde luego él en sus aportaciones demostró pues la efectividad de lo que él estuvo investigando. Y bueno, si le parece, doctor, esto lo abordaremos en un momento más. Queridos amigos, no se retiren, vamos a un pequeño corte comercial y enseguida continuamos con este tema. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Amigos, estamos nuevamente de regreso en su programa Medicina Inocua, conocimiento que genera salud y bienestar. Y bueno, pues estamos charlando con el doctor Jorge Luis Olivas Loya acerca de la medicina ortomolecular. Y bueno, doctor, habíamos hablado del doctor Pauling, un personaje desde luego sumamente importante en la medicina moderna, y comentábamos también de esa revolución que él comenzó con sus descubrimientos en cuanto a medicina, estábamos comentando, y desde luego también comentábamos de cuando existen nuevas aportaciones y sobre todo en el área de la investigación, pues suele haber muchas veces una cierta resistencia a lo que se propone. El doctor Pauling revolucionó lo que es la medicina como usted mencionó, fue el precursor o el padre de la inmunología. Imagínense ahorita a estas alturas, en estos tiempos, la importancia que reviste la inmunología para la humanidad. Pero bueno, ¿qué tanta popularidad ha tenido esta ciencia, doctor? Sí, muy bien. Usted ha tocado un punto muy importante, muy trascendental, muy destacable en esta charla. Sí, el doctor Pauling, efectivamente, aunque como mencioné anteriormente no era médico, no era médico de profesión, sino químico, realizó una gran cantidad de estudios respecto a la biología molecular, respecto a las moléculas de las proteínas, respecto a los aminoácidos y respecto a la química misma, que lo llevó a incursionar y a descubrir y a hacer grandes avances tanto en la genética como en la inmunología. Efectivamente, ya mencionábamos que de estas ciencias de la biología molecular, la genética y la inmunología se considera un pilar fundamental en su desarrollo. Él descubrió, por ejemplo, la función de la estructura de las proteínas, que es una cosa importantísima. Obviamente que eso no lo podemos abordar aquí por lo extenso y lo difícil que es abordar un tema tan profundo en un espacio tan pequeño, pero definitivamente el hecho de descubrir la estructura molecular de las proteínas, el hecho de desembarañar el cómo y por qué funcionaban las proteínas y los aminoácidos de esta manera, lo hicieron destacar sobremanera en la genética y en la inmunología. Fíjese que la inmunología en la actualidad y la genética, por supuesto, son ciencias fundamentales, ciencias que están inmiscuidas en todas las disciplinas del conocimiento en nuestra época y que son la punta de lanza en la actualidad. Los investigadores, los médicos, los químicos, los biólogos que ignoran o que no saben lo mínimo, lo básico de estas ciencias, pues obviamente que están y se han quedado atrás en el conocimiento de la ciencia en nuestra época. Y efectivamente, Linus Pauling fue uno de los precursores en la apertura que estas ciencias tuvieron, en el desempeño que ahorita tienen y en el avance que han logrado en las últimas décadas. Quiero decirle que a él se debe precisamente este tipo de situaciones que lo hicieron precisamente ser destacado en estas áreas. Ya mencionaba también anteriormente que había obtenido el premio Nobel de Química. En 1954 obtuvo el premio Nobel de Química por una propuesta que hizo también muy interesante, que explicó el por qué las moléculas, los átomos se unen como se unen. ¿Por qué no se unen de otra manera, sino cómo se unen? Él lo explicó desde un punto de vista químico y matemático, de tal manera que se conoce, en la actualidad, se conoce la ley de electronegatividad, o la electronegatividad se conoce como la electronegatividad de Pauling.
precisamente porque él precisamente fue quien la descubrió, quien la propuso y quien probó que efectivamente esa era la manera de explicar los enlaces químicos. Y esto lo llevó precisamente a la biología molecular, y esto obviamente que tuvo su repercusión en la genética y en la inmunología. La inmunología en la actualidad pues es una ciencia, como dije anteriormente, punta de lanza que está ganando premios, ganando conocimiento a pasos agigantados, y es en la actualidad una de las ciencias que más avanza. Entonces, y estamos hablando precisamente del precursor de hace apenas unos 50 años, cuando le dio un gran impulso a estas ciencias. La medicina ortomolecular nace por esas épocas también, y no ha sido tan popular por muchas cuestiones que yo creo que adelante analizaremos. Doctor, esta medicina pues dice que las enfermedades son causadas por desequilibrios moleculares, pero que son corregibles. En este sentido, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el método que se utiliza para corregir esa disfunción? Bien, sí, como mencionaba anteriormente, y quiero decirle que en la mediados del siglo pasado, por los 40, 50, 60, en realidad la mayoría de las enfermedades, la mayoría de la población de los países en general, en todos los países, aunque fueran industrializados, tenía muy poco conocimiento de los aspectos nutricionales, y sí se vivía un gran caos en la manera de cómo nutrirse. Es decir, no se conocían cuáles eran los requerimientos básicos de cada elemento, y por ende había una desnutrición. Podría ser una desnutrición total, es decir, en donde faltaban aminoácidos, donde faltaban minerales, donde faltaban vitaminas, o bien podía ser una desnutrición parcial, donde solo faltaran aminoácidos, o donde solo faltaran minerales, o donde solo faltaran vitaminas, y esto hacía que en general en esa época hubiera enfermedades carenciales, es decir, las enfermedades eran por carencia de alguno de los elementos nutricionales necesarios y esenciales para la vida. Entonces, la propuesta de él es precisamente esa, que las enfermedades eran carenciales y por ende tenían que tratarse con grandes dosis de los elementos de los que carecían. Y los elementos de los que se carecían eran básicamente los aminoácidos, los minerales o bien las vitaminas. Y él proponía que estas sustancias debían de ser administradas en grandes dosis para suplir y sustituir y restituir el daño que habían causado durante el tiempo que hubieran estado deficientes o ausentes en el organismo. Y esto se ha ido probando en parte y desaprobando también en parte. Quiero decirle que hay muchas vitaminas que son esenciales, como mencionamos en el segmento anterior. La vitamina C es una vitamina esencial, que nuestro organismo no la sabe fabricar, que nuestro organismo no la puede acumular, no la puede almacenar en ninguna parte, y por lo tanto la tiene que consumir. Lo mismo ocurre con ciertos minerales. Hay ciertos minerales que deben de ser consumidos, que no los puede procesar nuestro organismo, se los tenemos que estar aportando del medio externo, y lo mismo ocurre con ciertos aminoácidos. Los aminoácidos también muchos son esenciales, es decir, tienen que ser ingeridos por parte de nuestro organismo para poder funcionar en forma adecuada. En base a esto, en aquella época, y de acuerdo a sus postulados, obviamente que esto tenía mucha lógica, tenía mucho sentido, y obviamente que a raíz de entonces nace una gran proliferación de productos que contienen estos elementos en exceso y que se han utilizado por mucho tiempo y que en muchos de los casos han mostrado ser efectivos, pero también en muchos de los casos han mostrado ser tóxicos. Entonces ahí está la controversia, ahí está precisamente la discusión en donde hasta dónde tuvo razón Pauling, hasta dónde era válida su propuesta, y es precisamente por eso, por lo que no se ha aceptado definitivamente sus teorías, por lo que no ha avanzado y no ha adquirido la solidez el uso racional de la medicina ortomolecular. Ahí es donde está la controversia, y creo yo que podemos discutir un poquito más adelante acerca de esto. Así es, doctor, y bueno, qué importante también que usted mencione esto, porque otra de las cuestiones erróneas que podemos tener nosotros es pensar que porque una persona está llenita, está un poquito gordita, está bien nutrido, y no, nos hemos dado cuenta que cuando vamos y nos hacemos un análisis médico, una persona que aparentemente está sana, pues está desnutrida, ¿verdad? Puede estar en su complexión muy
robusta, pero eso no quiere decir que realmente esa persona esté sana. Entonces, ahí radica también la importancia de este tipo de conocimientos. Ahora, nosotros ¿cómo podemos saber, doctor, cuáles son los nutrientes recomendables para que nosotros podamos tener una salud óptima? O sea, ¿en qué momentos o en qué casos se debe usar las altas dosis de las que estamos hablando de estos nutrientes? Muy bien, muy interesante su pregunta y creo yo que es el meollo de la charla de esta mañana, porque sí, efectivamente, acabamos de mencionar que las sustancias cuando se toman en exceso, cuando se administran en exceso, definitivamente pueden causar daño, pueden ser tóxicas o bien pueden tener efectos secundarios. Esto es muy válido en casi todas las sustancias, casi cualquier elemento que se consuma en exceso puede causar daños. Y esto ha quedado también evidenciado en muchos de los vitamínicos o en muchos de los preparados de aminoácidos que se administran, también ha quedado demostrado que pueden ser dañinos a la salud. ¿Cómo justificar el que ciertas sustancias se pueden administrar y es válido administrarlas en grandes dosis? Precisamente por lo que acababa de mencionar anteriormente. Nuestro organismo necesita el aporte de ciertas sustancias a las que se les ha denominado esenciales. Y esto se conoce muy adecuadamente en la actualidad, se tiene bien estandarizado cuáles son los elementos que nuestro organismo necesita que le estemos aportando cotidianamente para que pueda funcionar adecuadamente. Sabemos que la mayoría de las sustancias como las vitaminas, las proteínas, los minerales, generalmente se consumen en forma adecuada en los alimentos. De hecho, la Oficina de Alimentos en los Estados Unidos ha estandarizado, ha investigado mucho este asunto y ha determinado cuáles son los requerimientos nutricionales de cada uno de los elementos por el ser humano y en diferentes edades. Entonces, estos requerimientos que los ha tomado para sí también la Organización Mundial de la Salud son recomendados y en general en cualquier envase de cualquier producto vienen en general estas listas de los elementos que son recomendados y las cantidades que son recomendadas por la OMS. Entonces, esto es bien conocido. Sin embargo, también es bien conocido que hay ciertas sustancias que no podemos dejar nunca de ingerir, y si las dejamos de ingerir, esto puede llevar a un deterioro de funciones y a una deficiencia acumulativa que hace que en un momento dado requiramos un suplemento o una cantidad adicional, y es el caso en el que se deben de aplicar estas sustancias como medicina ortomolecular. Y ya habíamos mencionado algunas de ellas, ya habíamos mencionado que la vitamina C es una sustancia que tenemos que consumir en exceso, porque nuestro organismo es incapaz de fabricarla y de almacenarla. Lo mismo ocurre con ciertos minerales y lo mismo ocurre con algunos aminoácidos. De hecho, hay muchos aminoácidos a los que se les conoce como aminoácidos esenciales, y se les llama esenciales porque es esencial su consumo, es esencial el que se administren cotidianamente. Cuando esto no ocurre, generalmente va a haber un deterioro que cada vez se va a hacer más notorio, más aparente y puede tener consecuencias más graves en la salud. Entonces, si hay ciertos aspectos, si hay ciertas situaciones de salud en las que debe de administrarse la medicina ortomolecular como una respuesta precisamente para lograr el restablecimiento de la salud. Y obviamente de los otros elementos, de los que ya se tienen muchos estudios, muchas investigaciones, obviamente que se ha llegado a establecer también las dosis que son las recomendables y que no se deben de exceder. Hay muchas vitaminas que no se deben de exceder. Todas las vitaminas del complejo B pueden tener cierto tipo de complicaciones en nuestro organismo. La vitamina A puede tener cierto tipo de complicaciones, puede traer cierto tipo de patologías en el organismo cuando se administra en forma excesiva. Cierto tipo de minerales como el hierro o otros minerales también tienen efectos adversos que pueden ser dañinos, y obviamente que estos elementos no se recomienda utilizarlos en la recomendación que hace la medicina ortomolecular. Hay que utilizarlos en forma racional, pero sí hay que aclarar que existen algunos que hay que seguirlos utilizando como la propuesta de la medicina ortomolecular. Doctor, ¿por qué el doctor Pauling, siendo un científico tan destacado, que incursionó en tantas actividades tan diversas y tan disímbolas,
como ya dijimos, en la política, en la investigación, en la medicina. Él, su formación no es médico, pero finalmente, bueno, un personaje tan reconocido para que, al grado de que haya obtenido 2 veces estos premios como el Premio Nobel, donde la comunidad científica mundial le reconoce a esos investigadores sus aportes, sus descubrimientos. Creo, como dice usted, que una persona que después de haber obtenido 2 premios de esta categoría, pues no ha de ser una persona que no haya podido mostrar lo que él estaba planteando. Pero ¿por qué ahorita en la actualidad todavía no han sido aceptadas todavía sus propuestas terapéuticas? ¿A qué se debe? Sí, precisamente lo que estábamos comentando anteriormente, precisamente a que se ha descubierto y se han determinado que sí, ciertos elementos que él recomendaba como megavitaminas que deberían de administrarse en forma excesiva, posiblemente en su época era válido, porque sí había cierto grado de desnutrición y cierto grado de deterioro por la deficiencia de esas vitaminas, pero en la actualidad ya no es válida, porque a raíz de sus propuestas se tomó más conciencia de la nutrición y a raíz de sus propuestas se establecieron las dosis y a raíz de sus propuestas dejó de ser un problema tan agudo la desnutrición. Ya no hay una desnutrición tan severa como hace 50 años. Entonces, ahorita siguen vigentes algunas cosas, las otras no han seguido vigentes, por lo tanto no es aplicable 100% lo que él postulaba. En la actualidad ya no hay tanta enfermedad carencial por deficiencia de vitaminas, entonces ya no es aplicable el exceso de ciertas vitaminas. En otras sigue siendo aplicable por lo que habíamos mencionado, pero en otras sigue sin ser aplicable. Yo quiero decirle que también ha influido mucho en que no se acepte su propuesta, y esto creo que lo vamos a dejar para el próximo segmento, que no tiene que ver mucho con la medicina, pero la no aceptación de su propuesta también eran sus posturas políticas. Sus posturas políticas también le dieron grandes dolores de cabeza al doctor Pauli. Así es. Bien, doctor, bueno, y también lo que hay que subrayar aquí es que, a diferencia de ese tiempo que usted menciona, en la actualidad ya hay una terapéutica mucho más efectiva, ¿verdad? Claro. Obviamente todo evoluciona, claro. Y ese es el caso. Como usted bien dice, doctor, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestros queridos televidentes. En un momento regresamos. Medicina Inocua. Continuamos con Medicina Inocua. Qué bueno que continúen con nosotros. Estamos nuevamente de regreso aquí en esta amena charla con el doctor Jorge Luis Olivas, tratando un tema, pues como siempre, muy interesante, y en este caso estamos hablando de la medicina ortomolecular. Doctor, comentábamos del precursor de esta medicina, del doctor Pauling, y usted nos hizo ya mención de algunos logros bien importantes que él aportó. Y desde luego también tuvo algunos problemas, como bien lo dijo usted en la sección anterior, en el segmento anterior, en el transcurso pues de todo su trabajo científico. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos con los que él se enfrentó para poder llegar a sus conclusiones, doctor? Sí, mire, bueno, primeramente quiero decirle que Pauling era un científico destacadísimo. Ya habíamos mencionado que en 1954 obtuvo el Premio Nobel de Química. Esto lo relacionaba y lo tenía en constante comunicación con los científicos más prominentes de esa época. Quiero decirle que fue fue el que propuso el que se firmara una carta para hacerla llegar a los aliados, a los vencedores en aquel entonces de la Segunda Guerra Mundial, en 1946. Él, Einstein y otro grupo de científicos destacados de la época hicieron llegar una carta en la que prácticamente advertían a los vencedores de aquella época de los riesgos que se corría con el uso de las armas nucleares. Eran conocedores de la física, la química y de los efectos de la radiación en el ser humano y en la vida del planeta en general. Y esta propuesta se le hicieron a las autoridades en aquel entonces, y esto obviamente que tuvo una repercusión tan importante que a la larga a Pauling, por ese activismo que tomó a raíz de esta situación, lo llevó a obtener también el Premio Nobel de la Paz en 1970. Pero en el transcurso de esta época del 55, del 60 en adelante,
Él con sus investigaciones estuvo innovando en muchos aspectos, pero no dejó la actividad política en ningún momento, y en muchos de los casos sus propuestas políticas, en muchos de los casos sus ideas, sus ideales y lo que él defendía no estaba muy de acuerdo con las ideas de los vencedores de los aliados en aquella época. Entonces era una lucha constante entre hasta dónde creerle y hasta dónde no darle crédito, y creo yo que esto jugó un papel muy importante en el aspecto de aceptar o no sus propuestas en el mundo científico, sobre todo en lo relativo a la medicina. Pero en general creo yo que fue un científico muy reconocido. Quiero decirle que obtuvo premios de prácticamente todo el planeta, se le reconoció en todo el planeta sus trascendentes investigaciones en el área de la química, la física, la biología, la inmunología, la genética, que son innumerables los premios internacionales que obtuvo. Pero bien, la medicina ortomolecular ha quedado rezagada. Sin embargo, quiero decirle algo muy importante. Fíjense que también a lo largo de todo el planeta existen asociaciones, existen grupos médicos que se dedican a propagar, a extender y a profundizar en el estudio de la medicina ortomolecular. De hecho, en nuestro país tenemos varios grupos. En la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, existen grupos que se dedican y siguen aplicando y aplican en forma muy exitosa la medicina ortomolecular en muchos padecimientos en los que no tiene mucho que hacer la medicina convencional ni otras alternativas. Entonces, esto sigue vigente, y el crecimiento de la medicina ortomolecular yo creo que está en expansión cada día más. Fíjense que una encuesta en el 2002 en Estados Unidos revelaba que solo el 2.8% de la población utilizaba la medicina ortomolecular. En la actualidad, en el mismo Estados Unidos, se sabe que cerca del 18% de la población utiliza la medicina ortomolecular. O sea, esto da evidencia de que el crecimiento y de que el auge que está teniendo, pues va en crecimiento, de ninguna manera ha demeritado, y por el contrario, yo creo que se ha ido perfeccionando y se ha ido dilucidando exactamente cuáles son sus aplicaciones bien precisas. Y hablando de eso, doctor, actualmente, ¿cuáles son los usos o aplicaciones más frecuentes o más recomendables de este tipo de medicina? Muy bien. Sí, se nos olvidaba mencionar, efectivamente, en la actualidad, fíjese que sigue siendo muy válida su propuesta, como dijimos anteriormente, respecto a la vitamina C. Por ejemplo, la vitamina C es un elemento indispensable para la fabricación, para la producción de los elementos tanto proteínicos, constitutivos del organismo, como muchos elementos funcionales. Básicamente la vitamina C es fundamental para disminuir el riesgo y la gravedad de las enfermedades degenerativas, como pueden ser desde la osteoartrosis, es decir, los desgastes que existen en diferentes tipos de huesos, las alteraciones tendinosas, osteoarticulares en general, tienen una actividad muy importante, la vitamina C. También se utiliza mucho la vitamina C, y este es un aspecto muy importante que sí me gustaría destacar mucho, que se utiliza en sobremanera, sobre todo por estos grupos que promueven la medicina ortomolecular, las megadosis, las grandes dosis, las dosis excesivamente grandes de vitamina C se están utilizando como antineoplásicos, es decir, contra casi cualquier tipo de neoplasia, es decir, de cáncer, se están utilizando las megadosis de vitamina C, claro, junto con los minerales, los aminoácidos que se sabe son producidos, o sea, que están produciéndose o se están ingiriendo deficientemente. Quiero decirle que el médico ortomolecular es un médico, bueno, en primer lugar debe de ser un médico que esté titulado, y en general se vale mucho de las evaluaciones bioquímicas del individuo, de las evaluaciones moleculares del paciente. Un médico ortomolecular hace muchos estudios, generalmente se vale mucho de los resultados del laboratorio, en donde evalúa la producción o la cantidad de aminoácidos que tiene el organismo, la cantidad de vitaminas, la cantidad de minerales, la cantidad de hormonas, la cantidad de enzimas,
todo lo evalúa de una manera muy exhaustiva y en base a ello determina en qué hay deficiencia o cuáles serían los factores nutrientes que están deficientes en ese individuo, y así trataría esa enfermedad. Pero en general sigue siendo muy aplicable en todas las enfermedades degenerativas y que generalmente están asociadas a alguna deficiencia en algún elemento de estos. Bien, doctor, bueno, esta es la aplicación, pero nosotros también pudiéramos tener ahorita una duda. ¿Cómo se aplica? Muy interesante, sí. Este es un aspecto muy, muy interesante que por sencillo y por novedoso en muchos de los casos resultaría llamaría poco la atención. Fíjese que en la mayoría de los casos y en la gran mayoría la administración de la medicina ortomolecular es a través de la vía oral, es decir, se administra como un alimento, como un suplemento alimenticio, y generalmente vienen los preparados que se administran como medicina ortomolecular, o vienen en tabletas o vienen en polvos, compuestos ya muy estandarizados que se utilizan con determinado fin en cierto grupo de enfermedades, en cierto grupo de padecimientos, pero en general es por vía oral. Cuando hay necesidad o cuando el paciente está imposibilitado para consumir ciertas cantidades de estos productos, se le puede administrar también, y hay preparados que se administran por vía intravenosa, es decir, se canaliza al paciente y se le administra a través de sueros también el suplemento que necesite de vitaminas o minerales o de cualquier otro elemento, inclusive los aminoácidos. Entonces, la forma de administrar este tipo de medicamentos es a través de la vía oral, o sea, a través de la alimentación. Es un sistema nutricional que se propone como correctivo en muchos aquellos donde hay deficiencia de ciertos productos. Y en aquellos casos, como mencioné, en los que no se puede utilizar la vía oral por X circunstancia, se puede utilizar también, hay preparados para la vía intravenosa. Esta es una medicina desde luego muy novedosa, es reciente, es moderna, y por lo mismo, bueno, pues puede darse el caso de que mucha de la población no conozcamos de qué se trata o cómo se utiliza, o sobre todo qué tanta efectividad nos va a ofrecer. En este sentido, doctor, ¿hay algún estudio, hay alguna información acerca de la cantidad de población que esté utilizando este tipo de medicina? Sí, por supuesto. Ya le mencionaba yo que en los Estados Unidos, donde más eficientemente se realizan las encuestas, se realiza la estadística de casi cualquier cosa, se tiene precisamente esta referencia, que en el 2002 existía un uso aproximado del 2.8 de la población, y en el 2007-2008, el 18% de la población utilizaba este tipo de procedimiento terapéutico. En México no tenemos estadísticas, pero también sabemos que es una forma bastante popular que utiliza un buen número de pacientes. Y lo interesante de esto es que en la mayoría de los casos este tipo de herramienta terapéutica que propone la medicina ortomolecular se puede asociar, se puede conjuntar, se puede usar junto con casi cualquier otra terapéutica, es decir, no se opone, no se contrapone al uso de la homeopatía, de la alopatía, de la herbolaria, de la acupuntura, de la magnetoterapia, del masaje, de la quiropráctica, no se opone a ningún tipo de terapéuticas, y yo creo que esto es una ventaja que tiene, porque en muchos de los casos se puede asociar la medicina ortomolecular con casi cualquier otro procedimiento, y obviamente que en la mayoría de los casos, cuando lo hace un médico que sabe perfectamente lo que está haciendo, yo creo que los beneficios pueden hacerse más evidentes. Entonces, con esto que esté de acuerdo a lo que nos comenta, doctor, creo que esto es sumamente importante que conozcamos. Precisamente la especialidad de nuestro programa es la medicina complementaria. Esa importancia que tiene y esa efectividad, ¿qué efectividad muestra pues esta medicina también con las medicinas complementarias? Bien, sí, esto es nuestro objetivo. Como usted bien ha mencionado, el objetivo de nuestro programa es informar acerca de todos aquellos procedimientos terapéuticos inocuos, que no tienen efectos secundarios, que no tienen efectos adversos, y esto es muy de llamar la atención.
La medicina ortomolecular entra dentro de las medicinas alternativas, dentro de las medicinas complementarias y dentro de las medicinas inocuas, pero para que sea inocua tiene que ser utilizada en forma muy racional, muy bien conocida por el terapeuta que la aplique, y yo creo que de esta manera nunca va a causar ningún daño, al contrario, va a tener muchos beneficios. Y como usted decía también, si la asociamos a otros procedimientos inocuos, como son la homeopatía, por ejemplo, la homeopatía se puede asociar muy bien a la medicina ortomolecular, y todas aquellas sustancias que están siendo administradas en exceso y que el organismo no las requiere, que el organismo no las necesita en ese momento, la homeopatía es un estimulador, un sistema que estimula el drenaje, la eliminación, la expulsión de todas aquellas sustancias que no se necesitan. Entonces, el asociar estas dos técnicas terapéuticas va a tener una ventaja importantísima, pero esto a condición de que sea aplicada por un médico que conozca perfectamente las dos técnicas. Y esta va a ser una recomendación siempre en nuestro programa. Yo creo que la finalidad y si la única recomendación que hiciéramos en el programa o en todos los programas fuera el que cuando una persona se trate con medicinas complementarias o alternativas, verifique, se cerciore, esté seguro totalmente de que lo está haciendo frente a un médico. El médico es el único capaz de diagnosticar a un paciente, de verificar su estado de salud y por lo tanto de darse cuenta cuál sería el tratamiento y la herramienta terapéutica más eficaz en ese paciente. Entonces, la recomendación sería siempre, cuando acudan para tratarse de cualquier enfermedad, hay que hacerlo con un médico. Y mucho más alertas hay que estar cuando lo vamos a hacer con tratamientos alternativos. Hay que cerciorarse de que sea un médico y que conozca adecuadamente las herramientas terapéuticas. Ya sabemos que la acupuntura es una especialidad, por lo tanto debe ser especialista. Ya sabemos que la homeopatía es una especialidad, por lo tanto debe ser un especialista. Ya sabemos que dentro del naturismo existen ciertos rasgos de especialidad, también hay que verificarlo. Ya sabemos que los médicos deben de tener una cédula profesional y hay que verificar esa situación. Entonces, esta sería una recomendación general y siempre hay que seguirla para optimizar el beneficio que podamos tener con el uso de estas herramientas terapéuticas. Doctor, y bueno, mundialmente, ¿qué tanto avance se ha tenido en esta medicina? Porque, bueno, pues como ya lo mencionamos en nuestro segmento anterior también, una persona que ha sido distinguida de esa manera, como ya la mencionamos, pues ha aportado mucho a la humanidad, y también hemos dicho que es una medicina reciente, que es una medicina, pudiéramos decir, contemporánea. En ese sentido, hay ciencias que avanzan de una manera vertiginosa, descubrimientos que son muy importantes en su época y que en el muy corto plazo pues avanzan de una manera increíble. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que es la informática, por decir un ejemplo, claro, ¿no? Pero en este caso la medicina, mundialmente, ¿qué tanto se ha avanzado, doctor? Bien, sí, como le decía anteriormente, existe una gran cantidad de asociaciones a nivel mundial, como en México, mencionaba yo que existe por lo menos en México y en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara existen asociaciones que promueven el uso de esta herramienta terapéutica, pero a nivel mundial existe una gran cantidad de asociaciones que promueven el uso de la medicina ortomolecular. Yo quiero decirle que en Estados Unidos hay muchísimas asociaciones que la están promoviendo. En Europa, no se diga, en Japón existe una gran efervescencia de esta disciplina, y creo yo que en todos los países civilizados, en todos los países industrializados, es donde más se utiliza esta situación, porque fíjese que, aunque parezca que no, el hecho de que es un tratamiento que no es económico, porque el administrar grandes dosis de cualquier elemento, y sobre todo cuando está preparado de una forma farmacéutica, por laboratorios farmacéuticos grandes, pues la mayoría de las veces es un tratamiento que es oneroso, es decir, cuesta a veces lo suficiente como para que en países en vías de desarrollo o con economías muy pobres, no sea tan popular.
el uso de este tipo de medicamentos, pero en general en los países industrializados se utiliza muchísimo y está en auge el uso de la medicina ortomolecular. Ojalá y en nuestro país sí la existe y sí existe mucho, pero ojalá y tengamos oportunidad más de conocer este tipo de herramientas para que sean más utilizadas, porque sí, definitivamente han mostrado utilidad en una gran cantidad de padecimientos y sobre todo de los padecimientos de nuestra época, de los padecimientos degenerativos, de los padecimientos de la edad adulta. Quiero decirle que la medicina ortomolecular en general, en la actualidad, se utiliza como una de las principales herramientas y se le anuncia así, fíjese, se le anuncia como una herramienta terapéutica anti-envejecimiento por el uso excesivo de ciertos productos que se manejan en esta técnica, que se utilizan en grandes cantidades y obviamente que es caro este tipo de tratamientos. Y también ahí está una controversia muy importante que tendríamos que abordar posteriormente, el hecho de hasta dónde es válido y hasta dónde es real este efecto de antienvejecimiento del uso de ciertos elementos en forma excesiva, en dosis excesivas. Así es, no, pues precisamente ahí tenemos que tener mucho cuidado, lo que siempre hemos mencionado, ¿no? Claro. De que todo la información que nosotros recibimos, pues hay que corroborarla primero, hay que ir con especialistas, hay que ir con científicos, con gente conocedora, porque de otra manera pues, estaremos cayendo en charlatanerías, en cosas que no son ciertas y que desde luego desprestigian de maneras muy importantes el trabajo de los científicos, de los médicos reales, los que así estudian, los que tienen mucho que aportar a la sociedad. Yo creo que esos son uno de los grandes problemas, no solamente de nuestro México, yo creo que es de todo el mundo, y bueno, pues ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado. Claro. Doctor, pues lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Yo quisiera nada más para concluir este programa, que usted nos hiciera algún comentario final. Muy bien, no, sí, simplemente recomendar acerca del tema que tocamos esta mañana, comentar que la medicina ortomolecular tiene buenas herramientas para manejar cierto grupo de padecimientos, pero insisto e insistiré siempre, cuando se acuda a la práctica, la utilización de este tipo de medicinas complementarias, hay que hacerlo frente a un médico que académicamente tenga la preparación adecuada y cerciorarnos de que maneje adecuadamente los procedimientos terapéuticos que dice. Entonces, la medicina ortomolecular tiene mucho que ofrecer, pero hay que tener cuidado de con quién se va a recibir este tipo de tratamiento. Así es. Doctor, ¿dónde podemos localizarlo? Bien, sí, nos encontramos en el centro de la ciudad, es en la calle Negrete, número 505 Poniente, y el teléfono es el 812-2547. Perfecto, bueno, pues amigos, ahí tienen ustedes donde podemos localizar al doctor Olivas para cualquier consulta, cualquier aclaración, y desde luego, nosotros no nos queda más que despedirnos. Yo les recuerdo, yo soy Héctor Viramontes Flores, me dio mucho gusto haberlos saludado nuevamente esta mañana, y me despido de ustedes recordándoles como siempre que la salud es uno de los dones más preciados con los que cuenta el ser humano. Entonces, nuestra recomendación es que la cuidemos. Muchas gracias y lo esperamos la próxima semana. Estás viendo Medicina Inocua.